Hola, hola, saludos, bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres les acompaña. Aquí estamos completamente en vivo, agradecido con Dios por el privilegio de compartir con todos ustedes un tiempo de enseñanza, un tiempo de palabra. Gracias a Dios, a todos aquellos también que siguen la transmisión por medio de mi Facebook. Ahí me pueden buscar como Oscar Durán Torres. Oscar Durán Torres, ahí pueden ustedes seguir la transmisión y darle compartir. Bueno, gracias a Dios por el privilegio de hacer uso del micrófono. Atentos todos a la expectativa. Déjeme su nombre nada más ahí. Usted me deja su nombre, me escribe su nombre. Le bendigo a cada una de estas personas que me escriben. Nos ponemos de acuerdo. Mateo 18, 19. Yo quiero ponerme de acuerdo con usted. La palabra nos enseña en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, el verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Déjeme su nombre, escriba su nombre, nada más su nombre, porque quiero soltar palabra sobre cada persona que está en este momento escribiendo. Usted me escribe su nombre, escríbame su nombre, hago mención de su nombre y quiero declarar sobre su nombre una palabra. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Atentos a lo que nos enseña la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, reciba esto, por favor. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, verso 19 en adelante, dice la palabra: cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Les ministró un don del Espíritu Santo, les ministró paz. Amén. Hay momentos en nuestra vida que estamos pidiendo a gritos ese don, ese fruto, mejor dicho, ese fruto del Espíritu. Le ministró un fruto del Espíritu. ¿Qué ministró? Paz. Es un fruto del Espíritu. Y eso fue lo que dijo Jesús: paz. Y sé que hay gente en este momento que necesita urgentemente ese fruto del Espíritu. Bueno, yo quiero todos, pero Él manifestó un fruto del Espíritu que fue la paz. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz, paz a vosotros. Le ministró el fruto del Espíritu, paz. Un fruto del Espíritu que es paz. Diga: pastor, yo necesito en este momento, ocupo urgentemente en este momento ese fruto del Espíritu. Levante su mano y llámalo, invítalo. Dile al Espíritu de Dios, dile al Señor que usted necesita ese fruto, paz. He estado inquieta, he estado inquieto toda esta semana. Hoy, a pesar de que he estado orando, hoy a pesar de que he estado conectado, no he podido tener paz. Y entonces dice la palabra que Jesús se manifestó, Jesús llegó a ese lugar, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo a Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto,
sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Ojo, habían pasado 8 días y seguían con las puertas cerradas. Habían pasado 8 días y seguían ellos con temor. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros ser ministrados, amados, por ese fruto del Espíritu que es la paz? Usted sabe que un día domingo, un día sábado, un día viernes, un jueves, un domingo, un lunes, es todos los días necesitamos de ese soplo del Espíritu. Todos los días necesitamos que en nosotros se manifieste el fruto del Espíritu. Yo no sé el día que usted hoy tuvo. Yo no sé qué tan complicado fue. Qué tan difícil fue su día, el día de hoy, valga la redundancia. Pero dice la Biblia que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos creyentes están escuchando en este momento? ¿Cuántos creyentes están escuchando? Vamos, yo necesito esa paz. Vamos. Shalom, el shalom de Dios. El shalom de Dios. Hay gente que necesita el shalom de Dios. Usted sabe que va a ser ministrado poderosamente por el shalom de Dios. ¿Qué significa shalom, pastor? El significado, o lo que significa el shalom, es paz, bienestar, plenitud, armonía, integridad. Eso significa una plenitud e integridad. El shalom va más allá de la simple ausencia de un conflicto. Representa un estado total, completo de quietud, de tranquilidad, armonía, bienestar. Eso es lo que significa el shalom. Eso significa bienestar, estabilidad. El significado profundo me habla de plenitud, y hay gente que necesita ser 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces, que necesitan ser ministrados con ese fruto del Espíritu que es la paz. ¿Cómo te encuentras hoy? Pastor, necesito paz. Necesito tener paz. Me he sentido mal anímicamente, no dormí bien, no pude conciliar el sueño, a pesar de que no pude, no lo he logrado, no lo logré, no he tenido paz. Si hay alguna de esas personas que en este momento me están escuchando
escríbame su nombre que quiero orar por usted. Esas personas que necesitan que se manifieste en su vida ese fruto del Espíritu, que es la paz. Porque Jesús volvió 8 días. Dice la Biblia, 8 días, regresó 8 días y 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro. ¿Y cómo estaban? Con miedo. Estaban temerosos por los judíos. Hay algo que te está causando temor. Hay algo que te está robando la paz. Hay algo que te inquieta. Hay algo que te tiene inquieta. Hay algo que te tiene dolido, triste. Hay algo que no puedes controlar. Has estado inquieto, has estado ansiosa, has estado ansioso, has estado preocupado. Algo te sucedió ayer, algo te sucedió antier, algo te sucedió hoy. Por la mañana, por la tarde, antes de este tiempo. Algo te sucedió, algo te ha inquietado, algo te robó la paz. Y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús. Estando las puertas, otra vez las puertas estaban cerradas. Estaban con miedo, pero ya Jesús les había ministrado paz. ¿Será que alguien necesita otra vez paz? ¿Será que alguien hoy necesita urgentemente ser ministrado por la paz que sobrepasa todo entendimiento? Jesús dice estas palabras: mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Juan capítulo 14, verso 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. No como la da el mundo. Yo no vengo a dar la paz como la da el mundo. Mi paz es totalmente diferente. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Juan 14, 27. ¿Cómo estaban ellos? Llenos de miedo, pastor. Estaban atemorizados. Estaban asustados. Pero Jesús se aparece. Y cuando Jesús se aparece, déjame decirle algo. Jesús se te va a aparecer, hermano. Se te va a aparecer Jesús. Y cuando Jesús se aparece en un lugar, lo primero que ministra es paz. Él sabe tu condición, Él sabe tu necesidad. ¿Qué fue lo que ministró? Paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Llegó 8 días y las puertas cerradas otra vez. Pero ahí estaba Tomás. Y le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. ¡Ja! Tremendo esto. Porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Recuerda lo que les predicaba. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son ¿qué? Son momentáneas, son temporales. ¿Se acuerda que yo les prediqué esto? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Tomás necesitaba ver para creer. Diga: hoy yo decido creer para ver. Hoy yo decido creer para ver. No tengo que ver para creer. Hoy decido creer para ver. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees, verás. Si crees, verás. El salmista dice: hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Dice el Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese
que veré la bondad de Jehová. Diga, yo veré la bondad de Jehová. En este proceso veré la bondad de Jehová. No tengo por qué temer. No tengo por qué tener miedo. Jesús vino y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ellos estaban llenos de miedo. Llegó aquella noche, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Mi pregunta es, ¿tienes temor a algo? ¿Miedo a perder? ¿Tienes miedo a perder algo? ¿Tienes miedo de perder a alguien? Escríbame su nombre, por favor. ¿Tienes miedo a perder algo? ¿Tienes miedo a perder a alguien? ¿Tienes miedo a perder a tu mamá? ¿Tienes miedo a perder a tu hermano? ¿Tienes miedo a perder ¿Tienes miedo a perder un hijo? ¿Tienes miedo a perder? El miedo a perder. Hay un miedo a perder. Miedo a lo que puede suceder. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo que puede suceder. Miedo, ellos tenían miedo, los judíos. ¿A qué temes? Mi pregunta. ¿A qué tienes temor? ¿Tienes miedo a algo? Tengo miedo a perder tu matrimonio, miedo a perder a esa persona, miedo a perder aún tu trabajo, miedo a lo que pueda suceder en lo que falta de este año. Ellos tenían miedo, pero Jesús llega, se presenta y les ministra paz. Es lo que hoy mucha gente está necesitando. Ese fruto del Espíritu, paz. Y ese fruto se va a manifestar sobre tu vida. Se va a manifestar. Después de que finalice este tiempo de oración, usted me va a contar y me va a decir, Pastor Oscar, voy a dar testimonio, quiero testificar. Hoy o cuando pasen los días, usted me va a testificar y me va a decir, Pastor, yo estaba atormentada, venían pensamientos muy fuertes a mi vida, estaba llena de horror, de temor, había un pavor terrible en mi vida, había una tristeza, me había invadido una tristeza. Pastor, caí en depresión. Pastor, me sentía muy mal anímicamente. Fui, me encerré en mi cuarto, cerré la puerta, me metí bajo las cobijas porque me he sentido tan mal. Me he sentido triste, me he sentido frustrado, me he sentido decepcionado. Alguien me decepcionó. Algo me pasó en el trabajo, algo me sucedió en la escuela, algo me sucedió en la universidad. Me pasó esto con una amiga con la que decía que era mi mejor amiga, con el que decía o la que decía que era mi amiga. Ese tema entre amigas, a la que usted le confió muchas cosas, te traicionó. Tu amigo, el jefe, mi compañero, me di cuenta algo de mi esposo. Mi compañero de trabajo me traicionó. Sentí, como decimos en Costa Rica, el puñal. Me clavaron el puñal, como decimos en Costa Rica. O sea, me traicionaron, una traición. El clavar el puñal en Costa Rica es como recibí una traición, me traicionaron. Y no he tenido paz. Y necesito ese fruto del Espíritu que se manifieste en mi vida. El fruto de la paz. Es un fruto del Espíritu, la paz. Jesús les ministra a ellos. En 2 oportunidades les ministra paz. Les dice, estamos en el capítulo 20, verso 29 en adelante del Evangelio de San Juan. Jesús les ministró paz. Dice, paz a vosotros. Le muestra sus manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, pero volvieron a caer en lo mismo, porque 8 días después regresa Jesús y estaban en la misma condición. O sea, yo no puedo seguir con las puertas cerradas. Yo no puedo seguir encerrado en mis fracasos. Yo no puedo seguir encerrado en mis frustraciones. Yo no puedo seguir pensando en el qué dirán, o en qué estará pensando esa persona, o lo que estará diciendo, porque entonces no soy yo. Me vuelvo codependiente a una situación o a una persona. Y ellos dependían, o sea, su estado de ánimo dependían de los judíos, porque dice la palabra que tenían miedo
Miedo de los judíos. ¿Cuántos de nosotros, amados, que escuchan en este momento, cuántos de nosotros le teníamos pavor, le teníamos miedo a nuestro papá o a nuestra mamá? Ahora que venga su papá, le voy a contar y le voy a decir lo que usted... Y era una cosa espantosa y terrible. Y mucha gente creció con sus puertas cerradas y con un temor terrible hasta que pasó por un proceso de liberación y de sanidad interior. Que yo siento que mucha gente en la iglesia necesita sanidad interior. Esa sanidad, esa liberación. Hay gente que vive traumada, hay gente que vive llena de temores, de traumas. Hay gente, hermano, hay gente que está desde un púlpito también y viven con muchas inseguridades, con muchos traumas. Hay gente que sirve en una congregación. Yo creo que todos, desde el pastor dando la vuelta hasta el pastor, necesitamos pasar por un proceso de liberación, porque hay mucha gente que necesita el shalom de Dios, la paz de Dios, la quietud y la tranquilidad que viene de Dios. Los discípulos estaban aterrados, atemorizados, miedo a los judíos. ¿A qué temes? Ellos tenían miedo a los judíos. Estaban reunidos por miedo de los judíos, con sus puertas cerradas. Diga, llegó el tiempo de abrir las puertas y de salir de esa condición de mediocridad. Llegó el tiempo de abrir las puertas y de salir de esa condición de ruina, de baja autoestima, de frustración, de fracaso, de no puedo, de sentirme insegura. De los judíos, dice, los judíos tenían miedo a los judíos. Ellos tenían miedo a los judíos. ¿A qué temes? ¿A quién le tienes miedo? ¿O a qué le tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿A qué temes? Pregunto, ¿a qué usted le teme? Jesús se te va a manifestar y Él te va a ministrar shalom, te va a ministrar paz. ¿Cómo se manifiesta? Por medio de su espíritu. Su espíritu hoy se va a manifestar sobre tu vida y Él va a traer el fruto. ¿Cuál fruto, pastor? El fruto que en este momento mucha gente está necesitando. Paz. Paz. El fruto del espíritu, que es paz. ¿Necesitas paz? Escríbamelo. Sí, pastor. Necesito paz. Necesito tener calma. Necesito poder dormir bien. Necesito conciliar el sueño. Necesito descansar hoy. Necesito poder conciliar el tener esa tranquilidad, en que venga sobre mi vida una quietud, bajar las revoluciones porque he estado muy alterada, mis nervios han estado alterados, mi presión se disparó. Personas que están en este momento escuchando, pastor, se me disparó la presión. Hoy me he tomado la presión. Hay alguien que se ha tomado la presión el día de hoy y ha estado picos muy altos, con picos muy altos. Ha estado con picos muy altos. Personas que han estado con fuertes dolores de cabeza. Póngame su nombre, porque yo quiero orar por usted. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no da el mundo. Esa paz que doy yo, dice el Señor. No la paz que da el mundo, no. Te voy a ministrar con paz. Y después de que recibas ese fruto del Espíritu, que es la paz, todo se va a regular. Todo se va a normalizar en tu salud. Todo se va a normalizar en tu presión. Todo se va a normalizar y el dolor de cabeza va a desaparecer y el dolor de estómago va a desaparecer y esa gastritis que se le activó va a desaparecer y todo fuerte dolor que en este momento usted esté sintiendo en su cuerpo, hermano. Es que, a ver, una persona que venga con problemas almáticos, problemas emocionales, esa persona se le activan, se acciona problemas emocionales, problemas de tristeza, depresión, todo este tipo de problemas que puede estar afrontando una persona. Se dispara la presión, un problema gástrico, el azúcar, todo se descontrola. Y usted necesita en este momento tener paz. Y yo quiero orar por usted, por favor. Va a haber una ministración poderosa del fruto del Espíritu que se llama paz. Y serás visitada a esta hora y donde estás, en la intimidad de tu casa, en la sala de tu casa.
En tu habitación donde tú te encuentras serás visitada por una unción poderosa. Vas a ser visitada por la presencia del Espíritu de Dios, y el fruto del Espíritu, que es paz, te visitará el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús. Ellos tenían miedo, como muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido temerosos, o hemos sentido temor, o nos hemos sentido con mucho miedo. Pero llegó Jesús, vino Jesús. Y cuando viene Jesús, todo cambia. Cuando Jesús se manifiesta, todo cambia. Cuando se manifiesta el poder del Espíritu de Dios, todo cambia. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, suceden milagros. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, los huesos secos reciben. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Donde viene la unción del Espíritu Santo, se rompen cadenas, se pudren yugos. Esto es lo que sucede cuando se manifiesta el fruto del Espíritu de Dios, que es la paz del que estamos hablando el día de hoy. 8 días después, y estaban en las mismas condiciones, encerrados, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos. ¿Y qué les dijo? Paz a vosotros. ¿Cuántas veces Jesús tiene que ministrarle a usted paz? No importa, pastor, aquí estoy. Él me ministra paz. Él está siempre dispuesto a ministrarte paz. Y esta es una noche, madrugada y día, en que tú estás gritando: Señor, dame paz. Dame paz, Señor, porque he llorado. He pasado el día llorando. He pasado la semana llorando. He pasado horas llorando. He pasado horas sufriendo. He pasado horas con miedo. Señor, me encerré en mi habitación. Le estoy hablando a una mujer y a un hombre. Le estoy hablando a varias personas que el día de hoy y estos días atrás han estado muy ansiosos, con ataques de ansiedad. Paz. Paz. El shalom de Dios. El shalom de Dios sobre tu vida. La paz de Dios sobre tu vida. Se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Y dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. No seas incrédulo sino creyente. Y hoy te digo: sea creyente. Deja la incredulidad. Deja la incredulidad. Abre las puertas. Suelta el miedo. Suelta el miedo. Suelta el miedo. Suelta el miedo. Diga: hoy decido soltar el miedo. Hoy decido abrir las puertas. Pastor, tenía un fuerte temor a algo, a lo que podía ocurrir. Miedo a la pérdida. Miedo a perder. Miedo a... Yo quiero en este momento orar por usted, por favor. Miedo a perder. Miedo a el soltar. Miedo a soltar, miedo a soltar, miedo, ese apego emocional, miedo, vamos, en el nombre de Jesús, ese apego, miedo a soltar algo o a soltar a alguien, miedo a lo que pueda pasar, miedo a lo desconocido, miedo a muchas cosas. Ellos tenían miedo a los judíos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. Diga: cuando viene Jesús todo cambia. Cuando se presenta Jesús todo cambia. Cada vez que Jesús llegaba a una aldea, a una sinagoga, a cualquier lugar, una casa, todo cambiaba, el ambiente cambiaba, la atmósfera cambiaba. Él vino a traer vida y vida en abundancia. Él le dijo a sus discípulos: paz. Eso fue lo que les ministró: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir al Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo se manifieste en sus vidas? Y dice la palabra, 8 días después, estaban otra vez, ¿se da cuenta? 8 días después, hay cosas, el miedo va a querer regresar, la frustración va a querer volver, la derrota, el fracaso, la desilusión. Hay muchas cosas que van a querer regresar. 8 días después estaban otra vez. Hay cosas que otra vez van a querer venir a molestar, hermano. Algo de lo que usted fue libre va a querer otra vez llegar, otra vez meter temor. Pero no importa, hermano. Las veces por un camino viene, pero por 7 caminos tendrá que huir. No importa las veces que el diablo se quiera levantar, porque se va a levantar muchas veces. El diablo no se va a quedar con los brazos cruzados mirando tu éxito. Va a buscar la forma de golpear. Va a querer golpear tu vida, va a querer golpear tus emociones, va a querer traer inseguridad, va a querer atormentar tu vida. Dice otra vez, 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro. ¿Y cómo estaban? Con miedo, seguían con miedo. Se da cuenta de algo aquí. A pesar de que ellos recibieron el Espíritu Santo, no solamente decir, yo creo en el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Hay que avivar el fuego, hay que avivar la unción, hay que avivar el Espíritu, hay que darle lugar al Espíritu. No solamente es yo lo tengo, no solamente decir yo lo tengo, es que hay que ponerlo, hay que accionarlo, hermano. Hay que permitirle que el Espíritu de Dios haga en nosotros lo que Él quiere. No es solamente es creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y ver como que el Espíritu es un aceite, una palomita o un fuego. No, es una persona que vive dentro de ti. Esa persona que te ministra, que te da paz. Esa persona que manifiesta en ti cada fruto. Y el que estamos hablando hoy es la paz. Un fruto del Espíritu. La persona del Espíritu Santo que te acompaña, que está contigo, que te aconseja, que te susurra al oído, que te revela cosas, que te confirma cosas, que te advierte cosas y que te prepara. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús. Hoy llega Jesús. Hoy llega Jesús a mi casa. Hoy llega Jesús a mi casa. Y Él no viene solo. Viene con buenas noticias. Viene con milagros. Viene con respuestas. Viene con paz. Él viene con manos llenas. Él no llega con manos vacías. Él viene a manos llenas. Viene con un fruto que es paz. Viene con un fruto del Espíritu que es la paz. Créalo. Hoy viene Jesús a mi casa. Hoy visita Jesús mi casa. Hoy visita Jesús mi casa. Llegó otra vez donde estaban ellos. ¿Y qué les dijo? Paz. Paz, eso fue lo que le ministró. Paz. Se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Reciban el nombre de Jesús, por favor, esa paz. Reciban el nombre de Jesús, esa paz. Reciban el nombre de Jesús, esa paz. Hay gente que necesita ser ministrado por la paz del Señor. Paz. 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 Invita, llama, pide que todo temor de tu vida ahora se va en el nombre de Jesús. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Vino Jesús, puesto en medio, les dijo: paz. Paz.
Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. En 3 ocasiones, en 3 oportunidades, en 3 momentos, diferente tiempo, Jesús llegó a ministrarles paz. Y le dijo otra vez: paz a vosotros. Y llegó 8 días y estaban los discípulos con las puertas cerradas y dijo una vez más: paz a vosotros. Se puso en medio. Paz. Vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz. Hoy Jesús se pone en medio de tu matrimonio. Hoy Jesús se pone en medio de tu relación de amistad. Hoy Jesús se pone en medio de tu familia. Y empieza a ministrar paz. Recibe lo que Dios te da en este momento. Recibe esa administración y esa bendición de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Levanta tu mano y recibe esa paz del Señor. El Señor va a empezar a ministrar paz, 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 paz. Él va a empezar a ministrar paz sobre tu vida. Recibe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta ahí tus manos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Hay gente que necesita, hay gente que estaba muy cargada, pastor, me sentía cargadísima, cargado. Pero hoy Jesús se pone en medio de este lugar donde me encuentro llorando. Y Él me ministra paz. Recibe, 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 recibe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien necesitaba urgentemente ser ministrado por la paz. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Hay gente que está siendo sana, ¿sabe? Ese fruto del Espíritu que es la paz trae sanidad a tu vida, trae sanidad a tu alma. En el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí está la presencia. El Espíritu de Dios se está manifestando en este momento. Recibid al Espíritu Santo y con Él el fruto de la paz, el fruto del amor. Recibe mansedumbre, templanza, dominio propio. Recibe paz, que se manifieste en tu vida cada fruto del Espíritu, pero por sobre todo el fruto de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hecho está. Amén y amén.